realmente sea una palabra que proviene de lo alto, una palabra que provenga de Dios. Así que cerremos nuestros ojitos y digámosle: Señor, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias por permitirnos estar en este lugar. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, compartir las Escrituras, estudiarlas. Dios mío, en cada personita, Señor, que está escuchando, Señor, este audio, este video, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo le hable y sea transformándolo, Señor, sus corazones por medio de tu palabra. Dios mío, no queremos hablar simplemente conocimiento humano, sino queremos, Señor, que sea tu Espíritu Santo redarguyéndonos por medio de las Escrituras. Creemos que tú estás aquí, que tú estás con nosotros y confiamos, Señor, en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Estamos en Primera de Juan. Habíamos hablado acerca que el propósito de la carta de Juan es aclarar la doctrina correcta del Evangelio, debido a que en el momento en que Juan, más o menos en el año 80 después de Cristo, está escribiendo esta carta, la iglesia está sufriendo una invasión de doctrinas falsas. Entonces Juan quiere clarificar todas esas falsas doctrinas y empieza a escribir la primera carta de Juan. También otro de los propósitos por el cual Juan escribe la carta es asegurarles a todos aquellos que han creído en el Hijo de Dios, que han creído en Jesucristo y lo han recibido en su corazón, que ellos tienen la vida. Y hablábamos hace 8 días atrás que Jesús tiene poder para dar vida física, vida espiritual y vida eterna. Muy bien, entendiendo entonces el propósito por el cual Juan escribió esta carta, ahora les pido que leamos los siguientes versículos, que sería el versículo 5 y el versículo 6 de la primera carta de Juan. En este versículo 5, en Reina Valera, dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Muy bien. Este es el mensaje que hemos oído de él. Una vez más, Juan especifica que no está hablando palabra humana, que ni siquiera está hablando un consejo que él escuchó de alguien más, sino es algo que escuchó directamente ¿de quién? De Jesús. ¿Sí? Y entonces dice: este es el mensaje que hemos oído de él, del verbo de vida, del que era desde el principio, del verdadero Hijo de Dios. Luego el versículo dice: y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Cuando Juan dice Dios es luz, ¿qué podemos entender? Es un poco complicado porque no es un adjetivo que está calificando un nombre, sino que es un nombre que califica otro nombre. Jesús es nombre y luz es nombre. ¿No sería más fácil si lo escucháramos, por ejemplo, en Crónicas? Hay un adjetivo que califica a Dios y dice: Dios es grande. En Salmos, el salmista dice: Dios es bueno. En Daniel escribe y dice: Dios es justo. El apóstol Pablo, él escribe y dice: Dios es santo y Dios es fiel. Entonces, para nosotros, cuando encontramos un adjetivo calificativo, es fácil entender. Dios es grande, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es fiel. Pero cuando dice Dios es luz, como que no nos cuadra mucho, ¿verdad? Como que diciendo, a ver, ¿a qué se refiere? Pero bueno, las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, relacionan la luz como en lo bueno, ¿sí? Y la oscuridad como en lo malo, ¿verdad? Entonces por ahí podríamos estar aclarando un poco lo que quiere decir Juan cuando dice Dios es luz. Vamos a tratar de especificar esta frasecita cortica, Dios es luz, y vamos a tocar 3 aspectos importantes de Dios en esta frase. Dios es luz.
Y dice, la luz nos habla de la esencia de Dios. Si usted tiene la oportunidad de tomar apuntes y lo hace como tal vez lo hizo en la primera clase, lo que quiere decir Juan y lo que quiere especificar ahí, demostrar, es que la esencia de Dios es luz. La esencia de Dios, su naturaleza es pura. Su naturaleza es luz. La primera manifestación de Dios aquí en la tierra, si nosotros leemos Génesis capítulo 1 y en el versículo 3, dice que Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Entonces la primera manifestación de nuestro Dios creador aquí en el mundo fue crear la luz. Fue dar la luz a este mundo. Así que esta esencia de Dios nos indica que Dios, vuelvo y repito, es puro, que Dios es incorruptible, que no cambia y que tampoco puede ser cambiada. La luz, aunque ella puede chocar con diferentes moléculas y dependiendo de dónde está penetrando, ella puede desviar sus rayos de luz, no puede ser corrompida. No es que la luz se contamina, no. La luz es pura. Lo que está indicando entonces Juan, en primer lugar, es que Dios es en esencia luz, incorruptible. Amén. Esta esencia de Dios, entonces, nos lleva también a entender que la manifestación de Él es su gloria. Me explico un poquito mejor. Cuando nosotros vemos en Éxodo, cuando el pueblo de Dios empieza el camino hacia la tierra prometida y sale de la esclavitud de Egipto, Dios manda una columna de fuego para alumbrarlos en la noche y para dar su calor, y también una nube que los cubre del calor del desierto. Bueno, esa columna de fuego se dice que era tan radiante en su luz, que era mayor que el sol. Que lo que la luz alumbraba en la oscuridad era mayor que el sol. Es más, también se habla de que el pueblo de Israel durante esos 40 años en el desierto no necesitaron de la luz solar, ni siquiera la vieron, porque la columna que les alumbraba en la noche también los acobijaba en el día y les alumbraba mucho más que el sol. Esa es la gloria de Dios, su luz. Amén. Entonces, cuando Juan dice Dios es luz, nos indica, en primer lugar, su esencia, su naturaleza, y en segundo lugar, nos refleja su gloria. Dice la palabra de Dios en Éxodo que Dios llamó al pueblo de Israel en el monte Sinaí para manifestar su gloria ahí, para tener un encuentro con el pueblo de Israel. Los israelitas vieron ese monte y dice que se escuchaban truenos y se veían relámpagos sobre ese monte, y ellos tuvieron miedo. Así que le dijeron a Moisés, no, nosotros no queremos ir. Por favor, ve tú y habla con Dios. Pero si nosotros fuésemos, nos va a matar. Tenían miedo. Así que Moisés entra al monte Sinaí y recibe las tablas de los mandamientos. Y hay una característica que pasó cuando Moisés bajaba de ese monte. Era que su rostro resplandecía y sus ropas resplandecían. Tanto que la gente le dijeron a Moisés, cúbrete el rostro porque no podemos ni siquiera mirarte, porque brillas más que el sol. ¿Qué le pasó a Moisés? Tenía el reflejo de la gloria de Dios. Así que cuando entendemos esto, podemos ver que cuando Juan dice, Dios es luz, tiene mucho sentido. ¿Amén? Muy bien. También nosotros vemos este ejemplo cuando Jesús va al monte de la transfiguración y se le aparecen Elías y Moisés, y Jesús entra en ellos como en una nube a hablar con ellos, con Elías y Moisés. Y cuando baja de allá Jesús,
también Pedro, Juan, lo estaban esperando y lo ven a él resplandeciente. Y la palabra de Dios dice que le dijeron a Jesús: por favor, cúbrete, porque aún tu ropa resplandece más que el sol. ¿Sí? Muy bien. Otra característica, y me parece que es la más esencial, cuando Juan dice Dios es luz, es que se está hablando de la santidad de Dios. ¿De qué? De la santidad de Dios. Y cuando hablamos de la santidad de Dios, porque nosotros en el versículo 6, en el versículo 5, después de que dice Dios es luz, dice: y no hay ningunas tinieblas en él. Y el versículo 6 dice: si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Querido hermano, cuando las Escrituras hablan, vuelvo y repito, en el Antiguo Testamento y tanto en el Nuevo Testamento, acerca de la santidad, y asimila la luz como lo santo y la oscuridad como el pecado y el mundo, esto nos lleva a entender con más claridad que la característica que Juan quiere enseñarnos es la principal característica, diría yo, o atributo que se le da a Dios. Si nosotros buscamos Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 en el Nuevo Testamento, por favor, Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, dice de la siguiente manera. Apocalipsis 4, verso 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Lo repite 3 veces, ¿se dio cuenta? Y si usted se va al Antiguo Testamento, a Isaías capítulo 6, por favor, Isaías capítulo 6. Isaías 6, y leemos el versículo 3. Dice de la siguiente manera. Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los hebreos no manejaban una escritura como la que manejamos hoy en día, ¿verdad? Hoy usted entra a su computador y tiene una opción de colocar mayúsculas más grandes, tal vez para hacer un énfasis en algo, o también lo sabemos colocar en subrayado, o cambiamos de colores, o le ponemos en negrita, ¿no? Para que la letra sea más ancha. Pues los hebreos no hacían de esa manera. Cuando ellos querían enfatizar en algo que realmente era importante, lo que hacían era repetir la palabra. Por eso el atributo de Dios, de su santidad, es repetido en diferentes oportunidades. Lo que acabamos de leer tanto en Apocalipsis como en Isaías. La santidad de Dios es repetida: Santo, Santo, Santo. No hay en él ninguna corrupción. No hay pecado, no hay una mancha. 3 veces santo. ¿Sí? Así que cuando Juan dice Dios es luz, no es simplemente una frase que la dijo por decir. Es algo muy importante. Repito, 3 características importantes. La primera era: Dios es luz, ¿por qué? Su esencia, su naturaleza es luz. Segundo, porque de esa manera se refleja su gloria. Y tercero, porque Él es santo, 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 3 veces santo. Amén. Ahora bien,
Cuando entonces comparamos la luz con la oscuridad en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 19, por favor. Juan, capítulo 3, verso 19, dice así. Juan 3, 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En el Evangelio de Juan, igual el mismo escritor, en los primeros versículos, también estudiamos que Juan dice en el versículo 5, en el versículo 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Estoy leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4. En él estaba la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pero vemos en el capítulo 3, versículo 19, que dice que los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz. Lamentablemente, querido hermano, el mundo en el que vivimos está gobernado por el príncipe de las tinieblas. ¿Quién es el príncipe de las tinieblas? Muy bien, el diablo, Satanás. Muchas veces nosotros preguntamos cosas como: ¿por qué sucede esto en el mundo? ¿Por qué hay niños abusados en el mundo? ¿Por qué está sucediendo en este momento la tragedia de este virus y matando a miles y miles de personas? ¿Acaso Dios es malo? ¿Acaso Dios planificó esto para este mundo? Si la palabra de Dios también nos da que Dios es soberano y que todo lo que Él se ha propuesto se hará real, ¿será que Dios planificó traer tanta maldad? No, lamentablemente estamos viviendo en un mundo, como dice la Escritura, en un mundo caído. No está gobernado por Dios, no se hace la voluntad de Dios. Y la respuesta está en el versículo que acabamos de leer de Juan 3:19. Porque el hombre prefirió más las tinieblas que la luz. ¿Dios tiene poder para terminar la maldad de este mundo? Si Él quisiera, quita a los ladrones de este mundo, quita el pecado de este mundo, lo hace. ¿Pero por qué no lo hace? Porque Dios dio libertad al hombre. Porque si no, no fuéramos seres humanos, fuéramos robots, dirigidos a control remoto, y haríamos todo lo que Dios quiere que hagamos. Y tampoco habría justicia, porque ¿de qué se nos va a juzgar si siempre hacemos lo que Dios quiere que hagamos? Lamentablemente nosotros lamentablemente vivimos en un mundo lleno de maldad y gobernado por el príncipe de las tinieblas. Otro pasaje que nos da evidencia de esto fue cuando Jesús fue tentado por Satanás. Y Satanás, en una de las tentaciones, lo lleva y le muestra todos los reinos de este mundo. Y Satanás le dice: si postrado me adorares, todo lo que tú ves será tuyo. Yo te lo entrego a ti. ¿Acaso Satanás estaba mintiendo? Si Satanás hubiera mentido, Jesús le hubiera dicho: ¿pero de qué hablas si todo esto le pertenece a mi Padre? ¿Qué reino me vas a dar? ¿Verdad? Jesús lo hubiera callado inmediatamente. Pero no, Satanás estaba hablando la verdad. Él es el gobernador de este mundo. Y por eso es que nosotros vemos tanta injusticia, tanta maldad, tanto pecado, un desborde de la maldad del ser humano. Hoy en las redes sociales se mira cómo cuando el hombre, ahora que está encerrado, digámoslo así, en sus casas, la naturaleza parece que tiene un respiro. Los ríos se purifican. Muestran las aguas de Italia como ya están más puras, que aún se vuelven a ver peces que antes no se veía. Los animales del campo están saliendo cuando antes se corrían de la maldad del ser humano. Los aires se están purificando. Entonces,
En parte también Dios permitió todo esto para darle un respiro a nuestro planeta. Pero no le eches la culpa a Dios de las cosas malas que suceden. Porque este mundo, vuelvo y repito, está gobernado por el príncipe de las tinieblas. ¿Estamos claros en eso? Muy bien. Así que, cuando nosotros hablamos entonces de que Dios es santo y no hay ninguna oscuridad en Él, también estamos queriendo decir que Él no quiere tener comunión con la oscuridad. Y no solamente que no quiere tener comunión con la oscuridad, no puede tener comunión. Sabemos que uno de los atributos de Dios es que Él es un Dios todopoderoso. Pero hay algo que Él no puede hacer. Mentira. Él no puede irse en contra de su palabra. Y tampoco Él no puede tener comunión con lo que no es santo. El hombre es pecador y Dios es santo. Y hay un gran abismo entre nosotros. Así que el ser humano no puede tener comunión con la santidad de Dios. Ni Él quiere hacerlo, ni lo puede hacer. Porque si Él se acercara a nosotros, siendo nosotros pecadores, nos destruye inmediatamente. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento y vemos que Moisés levanta un tabernáculo, una tienda de reunión donde la presencia de Dios baja sobre ese lugar, había varios lugares dentro de ese tabernáculo. Y dentro de ese tabernáculo o esa tienda de reunión había un lugar llamado el lugar santísimo. Y el lugar santísimo era donde la gloria de Dios bajaba. Y a ese lugar solamente podía entrar el sumo sacerdote para hacer el sacrificio de la expiación de los pecados. Cuando el sumo sacerdote entraba con una cuerda amarrada a su cintura. Una cuerda que llegaba hacia afuera, la gente afuera tenía la cuerda. Este sumo sacerdote hacía el sacrificio delante de la presencia de Dios. Y si este sumo sacerdote entraba en pecado, no había hecho la expiación primero por sus pecados, ese sumo sacerdote moría fulminado inmediatamente por la santidad de Dios. Porque la luz, la pureza, la gloria de Dios destrozaba toda oscuridad. Y si había oscuridad en el corazón del sumo sacerdote, instantáneamente moría. Así que lo jalaban. Y cuando él miraba que lo estaban jalando y todavía estaba vivo y quedó con vida, tenía unos cascabeles y él hacía sonar los cascabeles. Ellos escuchaban afuera y decían: ah, está vivo, se salvó. Ya. Pero si no sonaban los cascabeles, él no hacía sonar sus cascabeles, jalaban la cuerda porque el sumo sacerdote había muerto. Hubo un momento en el que el pueblo de Israel perdió el arca del pacto. Y el rey David va por el arca del pacto hacia los filisteos. Los filisteos le habían robado el arca del pacto. Así que el rey David envía por el arca del pacto, batallan y la recuperan. Cuando la están trayendo, el mandato de Dios era que solamente los levitas, los descendientes de sacerdotes, podían cargar el arca del pacto. Resulta que cuando iban cargando esa arca del pacto, los que llevaban el arca cruzando un río trastabillaron y se iba a caer el arca. Entonces un soldado del ejército de David colocó las manos para evitar que el arca se caiga. Él apenas tocó el arca, inmediatamente murió. Y uno dice: wow, era algo bueno que estaba haciendo. Él estaba evitando que se caiga el arca del pacto. Pero la pureza, la santidad, la gloria de Dios es de tal manera que no permite oscuridad alguna y todo tiene un orden.
para Dios. Entonces, si nosotros somos pecadores y Dios es santo, nosotros tenemos oscuridad y Él es luz radiante, pura, no podemos tener comunión con Él. Y entonces nos encontramos en un gran problema, ¿verdad? Pero qué bonito es cuando nosotros entendemos esa santidad de Dios y vemos este gran abismo que nos separa, podemos entender el misterio de la cruz. Y podemos ver a Jesús crucificado. Y cuando lo vemos a Él, podemos decir, wow, la obra de Cristo realmente es importante. Todos nosotros entonces estamos viviendo en un mundo oscuro de maldad y dentro de nosotros hay pecado. Nosotros podríamos decir, tal vez alguien puede decir, pero es que yo no he matado a nadie, yo no robo, yo soy fiel a mi esposa, yo soy fiel a mi esposo, yo no tengo pecado. Un hombre rico se le acercó a Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿qué necesito para ser salvo? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Y le dice, solamente mi Padre que está en el cielo es bueno. Y luego le dice, ¿conoce los mandamientos? Y este joven rico le dice, sí, claro que sí, desde muy pequeño los he cumplido todos. Y entonces Jesús le dice, bueno, entonces vende todo lo que tienes, regálale a los pobres, ven y sígueme. Agachó su cabeza este joven rico, sintiendo tristeza en su corazón, y se fue. ¿Qué quiso hacer Jesús con eso? Demostrarle que ni siquiera el primer mandamiento lo cumplía. Cuando nosotros leemos Éxodo capítulo 20, vemos los mandamientos, ¿verdad? Y ahí dice, yo soy tu Dios, celoso, fuerte, que castigo la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Y luego dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo que quiso hacer Jesús es evidenciar que en el corazón del joven rico había un Dios al cual amaba más. ¿Y cuál era este Dios? ¿El Dios? Dinero. Las posesiones. Así que ninguno de nosotros puede decir, yo realmente he cumplido todo. Yo no soy pecador. Porque al momento en que nosotros le decimos, yo no he matado a nadie, la pregunta de Jesús podría ser, y bueno, ¿alguna vez le has dicho tonto a alguien? Pues, ¿quién no? ¿Verdad? Hasta a los propios de nuestra familia. Oiga, niño, deje de ser tan tonto. Sí, levántese. Bueno, Jesús dice que cuando le decimos fatuo, o sea, tonto a nuestro hermano, ya lo estamos matando. Ya somos asesinos. Si codiciamos en nuestro corazón o con nuestros ojos a una mujer, ya nos hemos acostado con ella. O sea que ya somos fornicarios también. Así que no hay ninguna persona en el mundo que pueda decir, Señor, examina mi corazón, yo soy santo. No, lamentablemente nosotros por naturaleza recibimos la herencia de pecado desde que nacemos. Ay, pastor, pero un niño, un bebé es pecador. Sí. ¿Cómo? Si ni siquiera tiene conciencia, si ni siquiera piensa en hacer algo malo o bueno. Por naturaleza son malos. ¿Quién le enseñó a un bebé a manipular? ¿Sí han visto que los bebés son manipuladores? Sí, acá tenemos un bebecito de la vecina y se ríe. ¿Quién le enseñó? Llega a una cierta edad cuando ya pueden hablar y los niños mienten.
¿Será que por ahí en su casa hay un tío malvado que le enseña mentira a su bebé? No. Por naturaleza el ser humano nace con pecado. Es una naturaleza pecaminosa. Así que hay un gran abismo entre Dios Santo y nosotros, los hombres pecadores. Ahora bien, cuando entendemos este gran abismo, cuando vemos este gran problema, nosotros podemos entonces entender el valor de Cristo y su obra en la cruz. El valor de Cristo y su obra en la cruz. Y vamos por favor conmigo a 2 de Corintios capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 17. Y vamos a leer hasta el versículo 21. Listo, la palabra de Dios dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Verso 18: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Es maravilloso, ¿verdad? Repito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, que la naturaleza pecaminosa que recibimos por heredad ya no gobierna nuestras vidas. Hay una nueva criatura. El que está en Cristo es una nueva creación. Y dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y el 18 dice, y todo esto. ¿Qué todo esto? Todo este milagro de volver a nacer. Así como Nicodemo se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué necesito para ser salvo? Y Jesús le dijo, vuelve a nacer. Entonces, todo esto de un nuevo nacimiento proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Cómo así que nos reconcilió? Romanos dice que en otro tiempo nosotros somos enemigos de Dios. Todo aquel que no ha recibido a Cristo en su corazón, que no ha experimentado un nuevo nacimiento en su corazón, a causa de la llenura del Espíritu Santo, es un enemigo de Dios. Una persona natural, como lo dice 1 Corintios 2, que no conoce a Cristo, que no percibe las cosas espirituales, es un enemigo de Dios. ¿Por qué enemigo de Dios? Por lo que acabamos de explicar. Porque Dios es santo y porque en el hombre hay tinieblas. Estamos. Así que la reconciliación, el volvernos a unir, es una obra de Dios y es un milagro que Dios lo hizo. Vuelvo a repetir el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de ¿quién? Cristo. De Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, que Él nos reconcilió por medio de Cristo y nos ha dado a entender su palabra para que prediquemos a los demás, para que les digamos, ven y reconcíliate con Dios porque tú estás viviendo en pecado. No solamente nos reconcilió para que nosotros tengamos vida, sino que nos ha dado las Escrituras para que las estudiemos, para que las entendamos, para que meditemos en ellas, para que las memoricemos y podamos hablar a otros y hacer así el ministerio de la reconciliación. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. ¡Wow! Es como que si usted tuviera una deuda. Estamos aquí, están en línea con nosotros unas personas que son abogados. Y ellos me pueden entender fácilmente. Es como que si nosotros tuviéramos una condena, como si nosotros tuviéramos algo judicial que pagar. Y nosotros nos presentamos ante el tribunal y decimos, sí, yo confieso, aquí estoy. Yo soy el que cometí esa equivocación y tengo que pagar. Soy consciente, así que aquí estoy. Y sale una persona y dice, hey Oscar, hey Flor, hey Janet,
No pagues. Yo voy a pagar por ti. ¿Usted cómo se siente? Agradecido. Yo merezco la muerte. Porque Romanos dice, la paga del pecado es muerte. Yo merezco ser juzgado porque yo he cometido cosas malas. Y Jesús dice, yo pagaré por ti. Yo doy mi vida por ti. Y entonces el verso 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20 de 2 de Corintios 5, no se pierda. 2 de Corintios 5, versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Vuelvo y repito. Dios nos ha encargado a nosotros que les hablemos a los demás, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a sus primos, a sus tíos, a todo aquel que usted conoce, a su compañero de trabajo, a toda la persona que usted conoce, hablarle de la necesidad de la reconciliación con Dios. Que así como Dios le está hablando hoy a su corazón, así como usted está entendiendo que usted necesita ser reconciliado con Dios, hay muchas personitas que usted conoce que también necesitan ser reconciliado con Dios. Y quiero terminar con este versículo que para mí es el versículo más grandioso, el que más amo de todas las escrituras. 2 de Corintios 5:21, el que sigue, y dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¡Wow! ¿Por qué es mi favorito? Porque Cristo, que no conoció pecado alguno, que fue tentado en todo, mas no pecó, santo como su Padre, al que no conoció pecado, Dios en la cruz lo hizo pecador, con R, terminando en R. Si usted tiene la Reina Valera, una versión muy correcta, lo que acabo de leer ahorita, no termina la palabra con R. Dice que por nosotros lo hizo pecado. Pecado, porque pecador es aquel que practica el pecado. Pero Dios no lo hizo pecador. Dios lo hizo a Cristo en la cruz pecado. Y la palabra de Dios es muy clara cuando nos da a entender que Dios ama al pecador, que Dios ama a la persona como tal. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y cuando es la palabra, mira que aquí también la mencionamos, mundo, cuando dice reconciliando consigo al mundo. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios ama a todas las personas, y Dios desea que aún el pecador más inmundo en esta vida regrese a ver a Cristo y no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si hay algo que aborrece Dios, es el pecado, no el pecador, el pecado. Porque el pecado es la oscuridad en sí. Ustedes recuerdan cuando Cristo está siendo crucificado. Y precisamente ahora se celebraría la Semana Santa según la religión tradicional, ¿verdad? En estos días. Cuando Jesús está siendo crucificado, Él empieza a hablar unas palabras. Y una de las palabras, la cual está siendo pronunciada por Cristo en la cruz, y que uno, la verdad, no entiende. Uno no lo entiende por qué Jesús lo dijo.
Pero cuando ve este versículo lo entiende claramente. La palabra es Elí, Elí, lama sabactani. Y uno dice, y la traducción es, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Si uno está con su hijo en el momento más difícil de la vida, cuando él está agonizando, el Padre más cerca de él está. Y uno pregunta, ¿por qué Jesús dice que el Padre lo está abandonando cuando él está muriendo en la cruz? Y la respuesta es, Dios es santo y el hombre es pecador. Él es luz y nosotros somos tinieblas. Él es santo, santo, santo y nosotros tenemos pecado en nuestro corazón. Pues el pecado del mundo, sus pecados y mis pecados fueron puestos sobre Cristo en la cruz. Y al que no conoció pecado, al que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado. Toda la maldad fue puesta sobre Cristo en la cruz. Todo nuestra oscuridad fue puesta sobre Cristo en la cruz. ¿Y qué comunión, dice, tiene la luz con las tinieblas? Ahí donde estamos, 2 Corintios 6, 14 dice, ¿y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Cuando Cristo cargó tu pecado y mi pecado, Dios el Padre abandonó a Cristo en ese lugar y lo dejó. Le dio la espalda, no porque Dios sea malo, no porque Dios sea un mal padre, es porque Cristo se hizo pecado y no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y cuando yo entiendo eso, se desgarra mi corazón a entender que por ti y por mí, Cristo tuvo que alejarse del Padre. Y vio cómo Dios le dio la espalda a su único Hijo Jesucristo. En el momento más difícil, Dios lo dejó en la cruz solo. Y sus palabras son desgarradoras, diciéndole, Padre, Padre, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me dejas? Y ahí entendemos entonces las lágrimas y el sudor de sangre de Jesús en el huerto Getsemaní. Y la oración que nunca fue contestada por el Padre. Jesús ora y le dice, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué copa? ¿Acaso le preocupaban los azotes en la espalda? ¿Le preocupaba la corona de espinas a Jesús? ¿Le preocupaban los escupitajos, los insultos? No. Jesús sabía que estando en la cruz el Padre lo iba a aborrecer. El Padre tenía que darle la espalda. El Padre lo iba a abandonar por el pecado tuyo y por mi pecado. Y cuando yo entiendo eso, yo me puedo postrar delante de Jesús y decirle gloria a Dios. Y decirle, tú eres digno de toda gloria. Porque por tu sacrificio, hoy yo tengo vida. El abismo de mi pecado, de mi maldad, fue pagado por ti en la cruz del Calvario. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, para que ahora tú y yo podamos entrar al lugar santísimo. Y dice que cuando Cristo entregó su vida, el velo del templo se rasgó de arriba abajo y se partió en dos. El lugar santísimo quedó abierto. Ahora tú y yo podemos entrar delante de la gloria de Dios sin temor alguno, porque Cristo ha pagado el precio de tu pecado. Y cuando nosotros entramos delante de Dios, ya no ve la maldad que hay en nosotros. Cuando entramos delante de Dios al lugar santísimo, porque el velo fue rasgado y ahora hay una entrada libre, Hebreos dice, y esto es su carne, por la carne de Cristo destrozada en la cruz, usted y yo podemos entrar a disfrutar una comunión con aquel que es santo, santo, santo.
siendo nosotros pecadores. Y ese es el misterio de la cruz, que no merecemos. Cuando usted entienda esto de todo corazón, usted mira a Cristo y a Cristo crucificado como el ser más hermoso, porque Isaías lo dice así, y le veremos tal cual es, sin hermosura alguna. Cristo fue destrozado en la cruz, no tenía figura alguna, y entonces veremos su hermosura, porque su carne desgarrada nos dio entrada al lugar santísimo. Vamos a orar. Cierre sus ojitos ahí, díganle: Señor, gracias, porque hoy nos hablas con claridad, porque hoy podemos entender que ese sacrificio en la cruz era el único camino, el único medio para la salvación de nosotros pecadores. Dios mío, gracias, porque aunque nosotros podemos ver el dolor de Jesús en el huerto Getsemaní y podemos ver el dolor de Cristo en la cruz, nosotros no sabemos cuánto dolió al corazón del Padre ver a su Hijo destrozado en una cruz. Porque si lo pudiéramos ver, nos desgarraría aún más nuestro corazón. Yo me imagino a ti, Señor, viendo a tu Hijo entregar su vida de tal manera. Fue destrozado completamente en esa cruz. Y todo esto tú lo permitiste por amor a nosotros, siendo pecadores. Te agradecemos por tu amor, por tu gracia. Y permítanos, Señor, atesorar esta palabra para entender cuán grave es nuestro pecado, para entender cuán grave es nuestra maldad, cómo tú percibes nuestro pecado realmente. Ayúdanos a entender que nuestro comportamiento, nuestra manera de amarte y nuestra manera de relacionarnos contigo realmente es importante y debe ser de una manera genuina. Ayúdanos, Señor, a atesorar en nuestros corazones esta palabra. Dios mío, yo te entrego la vida de cada uno de los que estamos escuchando este video. Dios mío, bendícenos. Ahí donde quiera que estén, tócalos. Que tu Espíritu Santo les llene de tu amor, de tu gracia. Ayúdanos a entender que realmente tú entregaste todo por nosotros. Y que es justo, Señor, es justo que nosotros también entreguemos nuestro corazón a ti. Te adoremos de verdad, te amemos de verdad. Y que ya no tengamos más ídolos en nuestro corazón. Dios mío, yo te entrego, Señor, a cada personita que hoy ha escuchado. Señor, te pido que les guardes, que los cuides. Dios mío, en este tiempo en el que estamos viviendo, Señor, esta crisis, Señor, de salud, yo te pido que tú los guardes, que los protejas de todo mal y de todo peligro, que los llenes de tu amor y de tu gracia, Señor, y que seas tú, Señor, acompañándoles siempre. Te agradecemos, Señor, te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén.